En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie, y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Estamos, hermanos, dentro de la última semana, los últimos días del tiempo de Navidad, y se llama este día Viernes después de la Epifanía. Y este tiempo después de la Epifanía del Señor, como hemos dicho estos días, tiene una característica especial. Hoy se ha alargado un poco más, ¿verdad? Por la forma en cómo cayó el tiempo del nacimiento del niño Jesús, y nos da la oportunidad para meditar sobre aquellos textos mesiánicos. Y hemos dicho que durante este tiempo lo que la liturgia trata de presentarnos para nuestra meditación son aquellos textos donde nuestro Señor Jesucristo revela su ser, quién es Él. Y decíamos ayer que Dios no vino de incógnito, no vino escondiéndose, jugando a las escondidas con los hombres a ver si me descubren que yo soy Dios, a ver si me descubren. No, Él vino, hermanos, y lo reveló y cumplió lo que la ley decía, las profecías decían, para demostrarle a la gente que verdaderamente era el Mesías. Y ustedes me podrán decir: Padre, ¿y el milagro de hoy qué tiene que ver con Jesús como Mesías? Para entender un poco, recordemos, hermanos, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y lo condujo por el desierto, hubo un pequeño problemita ahí entre Miriam, Aarón y Moisés. ¿Se acuerdan? Ellos tres eran hermanos, pero resulta que Miriam empezó a sentir celos y dijo: bueno, ¿y cómo es eso que Dios habla solamente con Moisés? ¿Y es que acaso tú y yo, le dice a Aarón, no somos hijos de Abraham también? ¿Qué tiene este que no lo tengamos nosotros? Y empezaron a murmurar y empezaron a hablar mal de Moisés. Viene Dios que lo ve todo. Dios lo ve todo y lo oye todo. Y entonces viene y dice: nadie toca a mi consagrado. Nadie toca a mi consagrado. Yo decido con quién hablo. Pocas palabras, ¿verdad? O sea, si yo he elegido a Moisés y él es quien transmite mis palabras al pueblo, ¿quiénes son ustedes para estar criticando a Moisés? Por eso le dijo Dios a Miriam: quedarás leprosa. Y desde entonces la lepra va a ser vista como un castigo de Dios, no solamente como una enfermedad física, sino también como una enfermedad espiritual, y como lo que se está pudriendo la carne por fuera es consecuencia del pecado que se lleva adentro. Y Miriam va a ser expulsada del campamento y va a tener que estar en los montes, porque la lepra era una enfermedad altamente contagiosa. Moisés se va a postrar y va a pedir clemencia
Aarón va a pedir perdón a Moisés porque ha hablado mal de su hermano, ha hablado mal en contra de Dios. Entonces Aarón pide perdón cuando vio a su hermana en tal estado. Entonces Moisés se postra ante Dios y pide clemencia para su hermana. Pero Dios le da un plazo y dice, no, un plazo tendrá, tanto tiempo tendrá que estar leprosa para que, como castigo por haber hablado mal de ti. Y dice que el pueblo de Israel, durante todo el tiempo que Miriam estuvo leprosa y fuera del campamento, no se movieron de ahí hasta que Dios la perdonó. Y cuando Dios la perdonó, la lepra le desapareció. Entonces, el único que podía quitar la lepra, ¿quién era? Dios, exactamente. El único que podía quitar la enfermedad de lepra era Dios. Por eso, cuando una persona de lepra quedaba curada, iba a presentarse al sacerdote como un acto de decirle, Dios me ha perdonado, y daba una ofrenda en agradecimiento, porque él sabía que el único que podía limpiarlo de esa lepra era Dios. Por eso, cuando hoy este hombre se acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes curarme, si quieres puedes curarme. Primero, este era un milagro que solamente se le atribuía a Dios. Claro, Naamán, ¿se acuerdan? El general asirio, que también fue curado, pero no fue curado por el profeta en sí, sino que le dijo, ve, así dice Dios, ve y métete 7 días, ¿verdad? En el Jordán y quedarás limpio. Pero era un milagro, y él dice, cuando Naamán regresa donde el profeta y le dice, mira, te voy a dar estas burras que están cargadas de oro, de plata, estos trajes finos. No, dices que yo no te he curado. ¿Se acuerdan de esa historia? De esa historia, ¿verdad? De Naamán, que llegó donde el profeta y le dice, cúrame. No, le dice, yo no soy Dios. Entonces, pero ve y métete al río. Y se metió y quedó limpio. Entonces, cuando aquel hombre regresó curado a darle las ofrendas al profeta, y le dice, no puedes darme eso a mí, porque no he sido yo quien te ha curado. El que te ha curado es Dios. Entonces le dice Naamán, entonces, Señor, te pido. Miren, los asirios, miren qué humildad de este hombre. Los asirios eran los que dominaban ese territorio. Ellos eran los dueños y señores de aquella tierra. Ellos dominaban todo aquello. Y aquel general le dice al profeta, un hombre humilde, un hombre sencillo, solo que era un hombre de Dios. Porque el ser de Dios no lo valoramos por la ropa que se pone, sino por lo que significa esa persona. Entonces viene y le dice, déjame, te traigo este oro y estos trajes. No, llévatelos. Entonces le dice, permíteme, Señor, dame permiso. Miren, dame permiso de poder llevar tierra de este lugar, lo que puedan llevar mis 3 burras. Y entonces, toma, llévala, porque yo voy en mi tierra, voy a hacer un altar al Señor tu Dios, y de ahora en adelante no serviré a otro Dios, sino al Dios de Israel. Y se va a llevar aquel hombre tierra de ese lugar, como cuando nosotros vamos, ¿verdad? Quiero un poquito de tierra santa. ¿Se acuerdan que cuando venimos todos queremos traer una piedrita o un puñito de tierra santa? Porque recordando ese gesto de aquel hombre, ¿verdad? Que yo no quiero llevar tierra de aquí, ¿verdad? Para construir ese altar. Y entonces dice que el profeta le dijo, sí, llévalo, y se la llevó. Cuando el criado, ¿se acuerdan la historia del criado? Metiche, ¿verdad? A los meques nunca les va bien, ¿verdad? Porque la plática no era con él, pero como ahí estaba parando la oreja, cuando vio que aquel general se fue con todo el oro, la plata y los trajes, se fue detrás y lo alcanzó y le dice, mira, Señor, dice el profeta,
que si tú quieres, le puedes dejar un poquito de oro. Entonces, si tú quieres, se lo puedes dar y se lo mandas conmigo. Y el general dijo, bueno, este siervo estaba con el profeta, ¿verdad? Claro que sí, le dijo, agarra todo el que quieras llevar. Y se lo llevó y lo escondió. Cuando llegó donde Ezequiel, le dice, ¿con qué has hecho eso? Le dijo, pues un profeta sabe, ¿verdad? ¿Con qué has hecho esto? Pues ahora, le dijo, por haber hecho esto, le dijo, haber tomado algo que no era tuyo, le dijo, y por haber mentido, le dijo, ahora la lepra de ese hombre se te pasará a ti, le dijo, en castigo. Y el siervo se convirtió en un leproso. Toda la lepra de Naamán se le pasó a aquel siervo. Entonces la lepra, ¿cómo era vista? Como un castigo. La lepra era como un castigo. Y los mismos judíos van a decir, el único que puede perdonar los pecados es Dios. Entonces el único que puede quitarme la lepra es Dios. Es el único. Entonces por eso el texto que se nos presenta hoy es un texto también mesiánico y por lo tanto entra dentro de los textos de la Epifanía del Señor, donde Jesús mismo está revelando que Él es Dios. ¿Por qué? Porque la lepra, ¿quién era el único que la podía quitar? Dios. Y en ese momento Jesús limpia. ¿Y va a ser el único leproso? No. ¿Se acuerdan? Van a haber otros que eran 10 leprosos, ¿se acuerdan? Los otros 10 leprosos. Y que de esos 10, ¿cuántos regresaron a dar gracias? Uno solo. Y no era ni siquiera judío. Era un gentil, pagano. Uno de otra nación. Y ese regresó a dar gracias. Pero hoy, de manera especial, dice, me gusta esta frase. A mí me gusta esta frase. Porque este leproso, hermanos, nos da una lección a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos al Señor para reclamarle, para exigirle? Señor, yo soy bueno, yo me confieso, yo voy a misa, yo hago esto, yo hago lo otro, dame aquí. ¿Y por qué a otros que no van a la iglesia les va bien? ¿Por qué a otras personas? No, hermanos. Nosotros no somos quienes para mandar al Señor. Por eso, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, ¿qué le decimos? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea que entonces, pues estoy al antojo de Dios. No estamos bajo los caprichos de Dios ni a los antojos de Dios. Estamos bajo la misericordia de Dios. ¿Y saben qué significa misericordia? Misericordia no es estar limosneándole a Dios, no. Estar bajo la misericordia de Dios significa estar bajo toda la plenitud de la gracia, del amor, de la ternura. Hermanos, si el mismo Dios envió a su propio Hijo para que muriera en la cruz por amor a nosotros, por cada uno de nosotros, ¿ustedes creen que Dios es nuestro Padre? Es un Padre que está allá arriba tomándose una coquita, ¿verdad? Viendo una película, disfrutando y indiferente ante las desgracias nuestras. No, hermanos. ¿Saben? Dios es el que está más interesado, más que nosotros mismos, por nuestro propio bien. Así como un papá. Y de hecho Jesús nos enseñó a llamar a Dios nuestro Padre. Así como un papá. A veces el hijo no se da cuenta de eso, que el papá está dejando la vida, se está sacrificando, está dejándolo todo por sacar adelante a su hijo. Y el hijo se da cuenta, no. Le agradece, no. Gracias mamá, gracias papá por levantarte todos los días a las 5 de la mañana a trabajar y estar aguantando todo el día en el sol. Imagínense las personas que trabajan en el campo, ¿verdad? Las personas que tienen que trabajar en un restaurante
trabajando, aguantando humillaciones. Gracias, mamá, porque yo, galán, me levanto a bañarme, bien bañadito, bien perfumadito, con mis planchaditos, con mis cuadernos para la escuela, para la universidad, y cuando regreso ya tengo mi comidita hecha, o llevo mi dinero para comprar, un dinero que no me he ganado yo, un dinero que no me ha costado a mí, sino que es mi mamá o mi papá que se han matado. ¿Un hijo logra ver eso de sus papás? No. ¿Lo valora? No. ¿Lo agradece? No. Lo ve tan natural, y el hecho que la mamá esté preocupada porque mi niño ya no tiene zapatos, ya no tiene camisita, se le acabó el cepillo, se le acabaron sus cositas, y a comprárselo, lo ve tan natural que jamás dice, gracias, mamá, gracias, papá. No, cuando ve, y estos zapatos tan feos que me compró, mi compañera llevó unos de marca y eran de esta y de esta forma, y esta camisa tan fea, mi compañera, mire, era una camisa de marca, usted en el agachón quizás me la agarró, ¿verdad? Y empezamos a despreciar aquello sin tomar en cuenta el sacrificio, el esfuerzo. ¿Cuántas veces como hijos decimos gracias porque tengo los frijolitos en mi mesa, porque tengo la tortilla, porque tengo huevito, porque tengo quesito, y por lo menos una vez a la semana pollito para comer, ¿verdad? Gracias, ¿lo veo así como gracias a los papás? No. Me acostumbro tanto a que me cuiden, a que me consientan, que se me olvida decir gracias. Y eso mismo nos pasa a nosotros con Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que sí es bueno? Entonces, ¿tenemos que preocuparnos por lo que Dios nos va a dar a nosotros? No. Antes de que se lo pidamos, Dios ya sabe qué es lo que necesitamos y nos lo va a dar. Entonces no tenemos que andarnos preocupando de decir, tengo que andarle limosneando a Dios, tengo que andarle lipidiando a Dios, ay, es que a ver si Dios me da. No, hermano, antes de que tú se lo pidas, Dios ya sabe qué es lo que necesitamos, y no dudemos en que Dios nos va a dar lo mejor a nosotros. Lo mejor, porque somos sus hijos y Dios es nuestro Padre, y por eso estamos aquí. Por eso, hermanos, agradezcamos a Dios por permitirnos conocer a través de su Hijo, nuestro Señor, el amor tan grande que nos tiene a nosotros, su ternura infinita. Y solo una cosa, dejémonos cuidar por Dios. No seamos como el hijo rebelde que agarra su rumbo perdido a la deriva, no. Dejémonos cuidar por Dios. Vivamos bajo la protección de Dios y su gracia, y así veremos que no nos hará falta nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.